Dos leyes muy curiosas, una en la Ciudad de México, que es la ley de extinción de dominio, y otra que en Tabasco también se está esta ley discutiendo. Hasta donde yo me quedé la había aprobado una de las comisiones, pero aparentemente el Congreso de Tabasco lo aprobó así en el fast track y se lo mandó al gobernador, que es para aumentar las penas a delitos que ya estaban establecidos, que es bloquear carreteras, robarte medios de transporte, etcétera, etcétera. Delitos que existen y que nunca la ley se ha aplicado para castigar a los culpables. Que todos estamos muy a favor de la democracia y la libre expresión de las ideas, menos cuando te quedas 4 horas parado en una carretera porque alguien la bloqueó, o todos estamos muy contentos de la libre expresión de las ideas, excepto cuando vas en un autobús de una ciudad a otra, se sube alguien y dice, para afuera todos, necesitamos el autobús para ir a otro lado. ¿Cuánta razón tienes, Eduardo? Y luego los que nos quedamos parados después de más de un mes del plantón de Paseo de la Reforma, pues también, ¿verdad? También, sí, claro. ¿Hablas del pasado? ¿Por qué hablas del pasado? No hablo del pasado. Te puedo hablar del presente también. Pasado. Oye, y también en Tamaulipas, cuando se apostaban en las vías del tren para impedir que pasaran los trenes. Yo siempre me opuse al cambio de reforma. Si tú no te opusiste, qué raro. Yo sí me opuse. Yo lo que estoy diciendo es que cuando hablo del pasado, me dice que yo hablo del pasado. Sí, porque hablo del pasado. Ahorita sí es válido el pasado. Ahorita sí se reconoce que cuando él habla del pasado le dice, ay, el pasado no importa, claro. Sí, ahora sí es válido el pasado. Hay que ser justos. Pero ¿sí o no? sí. Como ya justo, tengo amnesia, entonces ya no me acuerdo de haberte dicho eso. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, mira, yo creo, a mí sí me parece muy grave que exista esta tentación en Tabasco. Te voy a decir por qué. Una cosa es disuadir y otra cosa es reprimir. Una cosa es cumplir la ley y otra cosa es que te metan a la cárcel por manifestarte en una vía de comunicación o en una avenida o en donde tú quieras. Yo creo que lo que sí debería de hacerse es que hubiera reglas claras y protocolos, lo que hemos hablado, bueno, desde que yo era joven hace muchos años. Pues te quiero decir que de lo que se trata es de que cuando una gente impida que haya el libre tránsito por una avenida o por un bulevar o por una carretera, pues yo creo que sí se tiene que retirar a esas personas, pues en bien de la mayoría, pero que se reprima y se meta a la cárcel a personas porque hicieron eso, pues sí me parece muy fuerte. Ayer Julio Hernández... En otros países que sí tienen democracias muy funcionales, sí, te quiero decir, son delitos graves. Bloquear una carretera, robarte un medio de transporte es grave y es bote. Es como en Estados Unidos, tú agredes a un funcionario del metro de Nueva York, son 7 años de cárcel. Espérate, ¿no? Son 7 años de cárcel. Ya no te digo lo que pasa si agredes a un policía. Aquí le rompes la cara a un policía, haz lo que quieras. Sí, aquí te voy a decir por qué. Porque si la gente marcha es que no les hacen caso en sus lugares de origen. Así es. Sí, pero también a veces la gente marcha porque se inventa el problema. Por deporte. También hay que decirlo. ¿Y quién va a juzgar eso? ¿Quién es el que va a decidir? Esta marcha es buena, entonces esta marcha es mala. Se aplica la ley. Yo siempre he dicho, quieren marchar en calles, pero lo que están haciendo en Tabasco es cambiar la ley. Pero lo que perdóname, yo me dediqué varias horas a meterme al diario oficial de Tabasco y a meterme al diario de los debates del Congreso de Tabasco. ¿Y no aumentaron las penas, Aumentaron las penas. Ah, bueno, eso es aumentaron una modificación de la ley, y te voy a decir para qué las aumentaron. Dijeron, si no tienen miedo con estos años, a ver si tienen miedo con más años. Híjole, pues eso ya está aprobado. De nada sirve aumentar, Eduardo, si no se aplica la ley, número uno. Por eso, eso estamos... ¿Pero se va a aplicar a todos o va a ser a ciertos sectores discrecional? Ese es el problema. Es que siempre ha sido discrecional. Pues que siempre. No sea, Eduardo. Exactamente, que ya no lo sea. Mal, mira, híjole, pues ahora cambiemos y arreglemos las cosas. Si una ley que prohíbe bloquear carreteras, se aplica la ley. Oye, claro. Yo siempre he dicho, marchen en Reforma, pero agarren un carril. No, aquí te cierran toda la calle. Si transportistas van y cierran, por ejemplo, la México Pachuca. Y lo que acaba de pasar Pero si nosotros nos vamos a manifestar igual, a nosotros nos llevan al bote, ¿eh? No, porque de repente enteras que 10 personas cierran una carretera. Pero mira, hace poco tiempo... Todo este bloqueo y manifestaciones también...
Hace poco tiempo vi una manifestación en Nueva York, en la calle de Broadway, ahí en el... ¿Centro de los teatros? Sí, ahí en Broadway. Y iban a un lado manifestándose. Reglamentemos, se estaba reglamentando. Pero no puede ser que se aumenten las penas nada más pues porque se les ocurrió. Ahora, yo pregunto humildemente. No es que se les ocurrió, los congresos están para eso. Claro, para cambiar la ley, para modificarlo. Como se les ocurrió en Baja California, nos guste subir o no, de 2 a 5 años. Y para eso estamos, para protestar. Exacto, y decir que no. Es no. lo que estoy haciendo. Yo lo que pido es que haya de veras igualdad, porque no es posible que después de que se bloquearon las vías de comunicación en Tamaulipas, cuando el problema de la CENTE, no se hizo absolutamente nada, porque eran intocables. No fue Michoacán, ¿no? No, Yo, pues ya hay que recordar, Tamaulipas. quienes aplican esta ley generalmente son los congresos locales. En este caso. Cuando te bloquean una red carretera federal, es al gobierno federal que le toca quitar a la gente. Cuando se roban un medio de transporte federal, también le toca al gobierno federal. Entonces, aquí ha habido omisión de gobiernos federales y de gobiernos y locales. Estatales. Así es, por supuesto. Aquí lo importante debería legislarse para proteger a los policías. Debería haber una sanción de 20 años a quien agreda a un policía. Ándale, no, pero mira, en Estados Unidos un policía es intocable, ¿sí? Porque es el que debe de prevenir. Pero esos policías tienen otros procesos y otras mecánicas para llegar al puesto en el que están. No se respetan, cachetean a policías en la calle. Yo estoy de acuerdo, todos debemos de respetarnos. Pero no puede ser que un Estado de pronto decida tomar una medida que es represora. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que cumplir la ley. Le gritan indios, le gritan muertos de hambre, les pegan. Y no se les hace nada. Y también les gritan güeros, porque no hay me ha tocado porque también, no hay una ley, y cuando la ley no se aplica, no se respeta, porque los que deben cumplir la ley, que son los titulares del poder ejecutivo, y los ciudadanos se hacen también, tarugos. Y los ciudadanos tenemos también. que obedecer la ley, pero quien está encargado de aplicar que se cumpla se llama presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales. Claro. ¿Qué son? Claro. Bueno, yo lo que te quiero decir que muchos periodistas que son, digamos, más cercanos a la ideología del presidente, pues están también sorprendidos de que un presidente que ha usado también al extremo la libertad de expresión, y me parece muy bien, y las protestas, la protesta acuérdense pública, de Tabasco, acuérdense de las marchas aquí en la Ciudad de México, acuérdense del plantón de Reforma. Ahora, de un día para otro, sí, un grupo de personas sí decidan que hay que castigar más. ¿Por qué? Que me expliquen por qué. Entonces que los castiguen con lo que ya decía, ¿no? Exacto, con lo que ya decía, pero que lo cumplan. Bueno, y el otro que me parece también un tema muy preocupante y que tiene que ver con lo mismo, que es abuso de poder, es la famosa esta ley de extinción de dominio, que me recuerda a Bush en los años después del 11 de septiembre en Nueva York, porque de lo que se trata ahora es que si tú resultas sospechoso, acusado y tienes prisión preventiva, digamos, porque se supone, no está probado, que tú cometiste un delito, en ese momento se quedan con tus bienes, pero no es solamente que se queden, los van a vender, los pueden vender. Oye, me parece una cosa gravísima. Yo estoy de acuerdo que si un delincuente se le probó, se le dio una sentencia y el señor está purgando una culpa que cometió, un delito que cometió, pues estoy de acuerdo. Pero si alguien nada más dice, oye Juan, yo supongo que tú eres un narco. No, eso sería más ¿Estás hablando de una ley federal o una ley de la Ciudad de México? Bueno, pero que ya viene... No, yo hablé con uno de los patrocinadores de esta ley, que es el delegado Miguel Hidalgo, bueno, ahora se llama ¿qué? El alcalde. Y él me dijo que lo que venía era una pérdida de extinción de dominio, por ejemplo, para cuando la gente, en vez de construir un edificio de 6 pisos, se va a 8 o 10 pisos, se le clausura el edificio, y que si rompen los sellos, puede ser la extinción del dominio. Pero eso no es lo grave, bueno, Eduardo. es lo que él explicó. Perdón, pero lo que están diciendo
Y yo ese también no es abuso conozco, de poder, Tere. Es abuso de poder. Digo, pero el empresario o el constructor que se Porque- vaya más allá no es abuso de poder. No, fíjate que no, se llama romper la ley, pero no es abuso de poder. No, Para eso entonces- está que cumplan la ley y que no pero hagan tú estás eso. hablando de una ley federal, porque hay una ley local aquí en la Ciudad de México y hay una federal, Así que es la es. Ley Nacional de Extinción de Dominio. Sí, y que me parece muy peligroso, Eduardo, porque el problema es que si a ti te dan esta prisión preventiva, en ese momento ya el gobierno se queda con tus bienes y además si los quiere vender, los puede vender. Mira, ¿Cómo yo no he puede leído, ser yo no he eso? leído la ley, porque No, Sí, yo he habrá que ver hablado qué dice con la ley. a mí no me diputadas. importa hablar con nadie, yo bueno. trato de leer la Ok. ley, porque si hablas con diputados de la oposición, obviamente van a decir su versión del cuento. No he leído la ley. El documento es Lo que sí creo es que la ley debe ser muy clara. Número uno, tiene que ser orden judicial. Número dos, tiene que ser temporal, como va a ser la prisión que tienes de 6 meses o lo que sea para delitos graves. Tiene que haber una sentencia definitiva. Tiene que haber una sentencia definitiva para que venga la pérdida definitiva. Así es. Pero mientras no viene la pérdida definitiva, tal vez te los van a incautar para que no sigas aprovechándote de lo que pudiera ser un Oye, mal pero delito. que haz de cuenta que tú tienes una casa, yo te acuso de algo. No es cierto, pero estás en prisión preventiva. Pero no, Y espérate, vendo no es tu que no sea casa, cierto. Oye, La prisión preventiva viene porque un juez considera que hay elementos de que eres culpable. sí.